Iván Ontaneda, presidente de la Federación de Exportadores y miembro del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Un saludo a todos los ecuatorianos. Luego de la consulta popular y de cambiar al ministro de Finanzas partidario del endeudamiento y de mantener la sobrecarga tributaria, el gobierno anuncia para fin de mes su plan económico. ¿Cuáles son las expectativas del sector exportador, generador de divisas? Los sectores productivos esperamos con ansiedad un anuncio no solamente de medidas económicas, sino de un plan económico a mediano y largo plazo que generen confianza y que indiquen el rumbo por el cual el Ecuador debe transitar y necesita transitar en los próximos 4, 5 y 10 años. Esto es fundamental para poder establecer una política a mediano y largo plazo. Respecto al tema tributario, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, indicó lo siguiente. Veamos. Yo manejé y a una semana de entrar como ministra de Finanzas en la ocasión pasada, me tocó enfrentar la mayor crisis en esa época. Y los pronósticos era que el Ecuador era el último país de Latinoamérica en salir. Después tuvieron que reconocer que estuvimos por sobre el promedio y fuimos uno de los mejores, pues, en ciertos indicadores. Entonces, yo les ruego que por favor tengamos la serenidad de primero ver qué es lo que vamos a hacer antes de emitir comentarios. E insistirles en que yo soy una persona no de recetas, soy una persona analítica. A mí me gusta actuar y tomar decisiones en función del reconocimiento de la problemática que enfrentamos. No hay ninguna receta establecida, y menos aún en problemas de índole económicos que tienen que ver directamente con el orden social, con el orden de comportamientos. Los impuestos no se exportan y del gobierno de Correa se estableció el drawback o devolución a los exportadores de impuestos, pero no ha funcionado. Hay un atraso, siempre. Un gobierno con déficit no devuelve, el lagarto que traga no vomita. ¿Qué proponen en lugar del drawback? Mire, la ministra acaba de decir que no es una ministra de recetas. El Ecuador no requiere ya recetas, el Ecuador necesita acción. Los sectores productivos necesitamos acción que nos permita definir esas políticas para seguir invirtiendo y reinvirtiendo en el país. Nosotros creemos, todos los sectores productivos, que se requiere es un plan a largo plazo, que existe un divorcio entre la política pública, económica, fiscal y la política productiva. La política productiva está de lado y debe ir de la mano necesariamente con la política fiscal y la política económica. Ese divorcio que lo hemos evidenciado en algunas ocasiones, es fundamental que exista la articulación pública-pública, en donde se nos permita ese plan a largo plazo y de manera conjunta con el sector privado, que hemos hecho múltiples aportes e ideas al gobierno nacional a través del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, y que lamentablemente el Frente Económico anterior no tomó esas propuestas que las hicieron no solamente las grandes empresas, no solamente los grandes consorcios, porque necesitamos recordar que participamos economía popular y solidaria, los pequeños empresarios, la gran empresa y los exportadores. O sea, un comportamiento estándar en todos los gobiernos en materia tributaria es dar estímulos por sectores. En la práctica esto deriva en un sistema clientelar donde se favorece a grupos económicos cercanos al gobierno y se margina a otros. ¿Sería mejor un sistema tributario y arancelario con beneficios generales que uno que esté solamente dedicado a ciertos grupos? Nosotros planteamos que el modelo económico que el Ecuador ha venido usando en los últimos 10 años es un modelo que no ha dado resultado. Ese modelo clientelar, cuando existieron dólares y la economía giraba alrededor del Estado. Es momento de regresar la mirada a la empresa privada, a los pequeños emprendedores, a muchos ecuatorianos que estamos endeudados y que necesitamos pagar esas deudas. Y para pagar esas deudas necesitamos producción, necesitamos empleo y necesitamos ventas. La propuesta nuestra va
en contrario de las restricciones. El Ecuador productivo necesita incentivos para producir más y para generar más empleo. Ahora, ese sistema de estímulos con dedicatorias que favorecen preferencias y monopolios se basa en el principio de la planificación estatal, es decir, el Estado con funcionarios sin experiencia en inversiones y emprendimientos decide en qué correr el riesgo de invertir y recibir un estímulo. En el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, ¿alguien ha presentado alternativas? Usted dice que se presentaron todas las alternativas. ¿Le recomienda entonces a la ministra revisar todo aquello que se presentó en el Consejo? Me parece que la ministra tiene un material de insumo de primera mano e importantísimo en las cientos de propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, y que la reducimos a 5 propuestas principales que van alrededor de los incentivos y de menos impuestos, porque si queremos sacar el país adelante se necesita justamente eso, que es todo lo contrario que en los últimos años el gobierno nos ha tenido acostumbrados. Para muestra un botón, la última mal llamada ley de reactivación económica no fue tal, fue nuevamente más impuestos, fue nuevamente 2 camaretas que se pasmaron en el camino. Lo que el Ecuador productivo necesita es juegos artificiales que generen ese despertar de los productores, de los emprendedores y de los exportadores. La economía ecuatoriana requiere más dólares, y la manera de generar más dólares ya no es vía endeudamiento, sino vía más exportaciones y más inversiones. Aplaudimos y reconocemos gestiones como la cartera del ministro Campana, que viene haciendo un trabajo bastante eficiente en el exterior, buscando inversión extranjera, pero ese trabajo necesita ser complementado por otras carteras de Estado. Por eso hablamos de que no existe articulación, o al menos no la vemos hasta el momento. El momento que se pueda lograr esta articulación pública, creemos que el Ecuador va a lanzar un mensaje hacia el exterior importante que genere confianza en los órganos internacionales, que es fundamental para el país. Iván Antonera, presidente de Fedexport, gracias por su participación en Contacto Directo.